y que después tiene otra charla. Así que vamos a empezar. En primer lugar, me presento, mi nombre es Carolina, soy parte del equipo de coordinación de Jóvenes por la Inclusión de la Gran Red por la Inclusión Mendoza. Un poco festejar esta iniciativa, que si bien sale de esta organización, suma a otras organizaciones jóvenes a las que también le queremos agradecer, porque habla del compromiso que tienen las juventudes por empezar a construir sociedades que realmente sean diversas y que realmente sean inclusivas, y eso es algo que tenemos que empezar a valorar y que tenemos que hacer notar también en las agendas que construimos desde la juventud. En ese sentido, agradecerle a Jóvenes por la Inclusión, a Jóvenes por Mendoza, a toda la red de Inclusión Mendoza, que ahí vemos a Nico, a JCI, a la Dirección de las Juventudes, que ahí estamos con Facu, Ceci, Azul, y bueno, y sobre todo también a la comunidad Inca Kolla de la provincia y a usted, Nico, por estar acá. Un poco las pautas, la idea es que las preguntas las puedan ir haciendo por el chat o que puedan levantar la mano, pero para hacerlas al final de la exposición de Nico. Y ahora sí los dejo con Juanma Rubio, que es una de las personas que fue autora de este proyecto, así que también, Juanma, gracias por mostrar esa importancia en este tipo de agendas. Y bueno, te doy el lugar para que vos presentes a Mico. Bueno, gracias, Caro. Buenas tardes a todos. Bueno, Mico es el Inca de la comunidad de Inca Kolla en Mendoza. Él es historiador, investigador, y esas dos pasiones lo llevaron a una tercera, que es escribir. Él ha escrito varios libros y también no es su primer charla esta. Ha tenido otras charlas con diferentes instituciones y organizaciones por varios años. Así que, Mico, si quiere usted también contar un poco de usted, somos todos oídos. Bueno, Suma, Punche y Cachuntucu y Cancunapa, sea un buen día para todos. Mi nombre de pila es Emilio Cisneros. Bueno, mi nombre impuesto, ¿no? A la fuerza, a la cruz, la Biblia, a la sangre, ¿no? Mi nombre originario es Mico, Mico Tica. Soy Inca Mico Tica. Soy nombrado Inca y Amauta por las máximas autoridades del Collasuyo, ¿no? Del Tahuantinsuyo, que bueno, se encuentran en Tiwanaco, el Inca Huáscar, Pachacuti, ¿no? Y altas autoridades. Son muchos años de poder difundir nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura es única. Bueno, muchos dicen el imperio incaico, no. Imperio no, nunca ha sido el imperialismo. Son juegos de palabras en la forma castellana, ¿no? Nosotros somos un Estado-nación, Estado-nación inca. Y por ende, por ejemplo, desde Cusco, bueno, lo que nos enseñan geográficamente hacia el sur es el Collasuyo, ¿no? Yo soy Colla de la nación Chicha, ¿no? La nación Chicha parte casi a media hora antes de la ciudad de Potosí, en Vitichi, y llega hasta Catamarca, Rioja, ¿no? La nación Chicha es muy larga, son cientos de pueblos. Así que, bueno, en Mendoza muchos años trabajando, ¿no? Bueno, yo soy el que ha iniciado el movimiento indio en Mendoza. La primera comunidad Inca Kolla es mendocina, ¿no? Son más de 35 años, cuando en aquellos años, el año 85, 84, no se nombraba a los pueblos originarios, ¿no? Vengo yo de esa época de que no se conocía el indio en Mendoza, ¿no? Así que son muchos. Y en Mendoza, bueno, un trabajo arduo de hacer conocer la huipala, ¿no? El emblema inca, mi idioma, también las charlas y las charlas en cultura, bueno, mayormente en la ciudad, dentro de los ámbitos culturales, ¿no? Así que las muestras de tejidos, de debates. Bueno, también soy escritor e investigador, ¿no? Este es el primer libro que lancé en el 2017, ¿no? Y este libro ha sido presentado en Cuba, en la Feria de Cuba, en Buenos Aires. También este libro ha sido entregado a las máximas autoridades de Collasuyo en Bolivia, ¿no? Bueno, es un libro que está hecho para aprender el idioma runasimi, mal llamado quechua. Así que, bueno, un gusto de estar con ustedes.
Muchas gracias, Mico. La verdad es que esperamos que todos los que tengan preguntas puedan hacerla. Y para empezar, le queríamos preguntar cómo usted ha vivido desde su juventud eh, la vida en medio de las dos culturas, ¿no? De su descendencia, pero también la hispanodescendiente, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia social y cultural en estos dos ámbitos? Bueno, la verdad que ha sido confuso, ¿no? Mi madre es una mujer de la Revolución de 1952. No, mi padre ha estado en la guerra del Chaco. Yo he estado en el regimiento Boquerón, la 11 de Infantería, ¿no? Bueno, en la llamada Bolivia, en el Collasuyo. Sé la otra historia, ¿no? Bueno, cuando yo fui a la escuela, yo hablaba el quechua netamente, ¿no? Y en la llamada escuela me pusieron a palos el castellano español, ¿no? Y la primera mentira que se mandaron conmigo fue que el castellano español o el español es idioma, ¿no? Y que mi idioma milenario era dialecto. Pero cuando grande me di cuenta que no, era la inversa, el dialecto es el castellano español y el mío es un idioma milenario, ¿no? Entonces ha sido, bueno, mi madre, ¿no? Era de la Revolución del 52, yo tengo documentos fidedignos con firmas, sellos, ¿no? De la Revolución. Eh, Ella me contaba en la casa, ¿no? Con las lágrimas en los ojos, en el idioma, en mi idioma incaico, ¿no? Todos los sucesos, los robos de las tierras, los abusos, tanto de, de los europeos, ¿no? Y tanto de los curas, ¿no? No vamos a tampoco negar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, me costó entender, ¿no? Muchas cosas y cuando grande me di cuenta que la educación no era una educación fidedigna, sino que había mucha mentira dentro de ello, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Podemos ver cualquier rumbo, por ejemplo, la matemática, ¿no? La matemática, cuando llega a Europa a estas tierras, enseñan el latín antiguo y por ende los números romanos, ¿no? Y en los números romanos no existe el cero. Quiero decir, era una matemática atrasada, ¿no? Porque no conocían el cero. En nosotros, en el idioma se dice muyo o muerto, ¿no? Y la matemática en que el Tawa, mi matemática, es muy superior. Es vigesimal, octogesimal, y el Tawa es el 4, ¿no? Y el cero, el muyo, ya conocíamos nosotros el número pi. Por eso el Aconcagua, mis padres lo descubrieron, los incas, lo midieron, no, lo nominaron, lo pesaron, ¿no? Y lo ascendieron, ¿no? Y por ende la Aconcagua lleva un nombre incaico, un nombre en Runasimi, quechua, ¿no? Y por eso hablando en toponimia podemos hablar gran parte de la gran nación inca, y actualmente los escritores blancos, ¿no? Dicen que es desde Colombia, desde el sur de Colombia, Pasto, hasta el río Maule, ¿no? Por el lado chileno o en la división de las repúblicas, y por Argentina hasta Mendoza. Pero las investigaciones son mucho más largas, ¿no? Porque los invasores ya se enteraron en Panamá o en Centroamérica, que más allá en las montañas había ciudades de oro. Entonces había caminos, bueno, la historia es más larga, ¿no? Aparte que por indicios por ejemplo, el cochayuyo, ¿no? Vocablos en idioma quechua y plantas que ya conocían están en las Islas Malvinas, ¿no? Por ejemplo, la hoja de coca está en Egipto. Entonces hay otra historia dentro de eso, ¿no? En las investigaciones fidedignas. Así que es muy larga nuestra historia. Entonces en la escuela la verdad que me costó un montón entenderlo. Y al final la verdad que no aprendí nada. En la escuela no aprendí nada. Por afuera sí, aprendí mi cosmovisión, aprendí ciencia, filosofía. La filosofía es atrasada, ¿no? Lo que se enseña, porque por ejemplo de Sócrates ya no existe ni el polvo, ¿no? Pero Sócrates ni siquiera No, me voy conocía la fase de la a luna. tomar con una tía a la casa Por del eso se lunes le llama Pacha. y a la noche, bueno, me quedo a la casa. Entonces hay mucho que hablar sobre eso. Eh, bueno, Sí, hola. sí. Ahí justo
se escuchó algo. Le quería decir, Mico, justamente usted que expone, que experimentó estar desde su posición en una cultura y una educación que no consideraba fidedigna, ¿a qué edad particularmente decidió empezar a investigar por su cuenta y a redescubrir su pasado que justamente lo había tapado la sociedad impuesta? Bueno, mire, a los 6 años, cuando yo tenía 6 años, mi madre se convierte al evangelio, al cristianismo, no al protestante, como se le llama. Así que de niño iba a la escuela dominical, ¿no? A una iglesia evangélica. No teníamos pastores, la verdad que eran, esa iglesia, los llamados libres, que nace en Inglaterra. Bueno, esa denominación no tiene, no tiene pastores, sino llamados ancianos, ¿no? Que presiden personas de más conocimiento bíblico. Bueno, yo estudié la Biblia desde muy chico, ¿no? Leo hace más de 50 y tantos años la Biblia. La Biblia, con la Biblia aprendí a leer el castellano, ¿no? A leer no aprendí en la escuela, aprendí en un local evangélico. Un día me di cuenta que así se lee, ¿no? Bueno, gracias a la Biblia aprendí otros idiomas, ¿no? Como el hebreo, griego, arameo, latín antiguo. Bueno, y las investigaciones del idioma quechua, ¿no? Porque gran parte de mi nación hablan el quechuañol, una mezcla de quechua y castellano, ¿no? Entonces, bueno, como mi madre me contaba otra historia cuando llegaba de la escuela a mi casa, ¿no? Y a mis 12 años, un día entre las montañas, porque yo soy de Potosí, ¿no? Yo nací a los 4.500 metros de altura, soy minero de niño, ¿no? Una vida muy dura. Yo vengo de los 4.500 metros de altura. Entonces, un día, ya muy tarde, en la montaña, parado entre los vientos, ¿no? Me pregunté quién era yo, ¿no? Y ahí me vino a mi mente unas palabras, que yo era el indio. Yo era el llamado indio. ¿Por qué me estaban cuenteando? Yo era el indio. Entonces, desde entonces empecé a investigar, ¿no? Todos los conocimientos por haber. Han pasado cientos de libros por mi mano, ¿no? Entonces me di cuenta que yo era el indio, ¿no? Y luego me di cuenta que, bueno, con todas las investigaciones, que yo soy el inca, ¿no? Son etapas duras, sí. Bien, Mico. También le quería preguntar, justamente usted dice nacido en Potosí, ¿cuándo y a qué edad vino para Mendoza? ¿Y por qué? ¿Qué lo Bueno, movió? bueno, a Mendoza, bueno, la caída de la Comibol, de la Corporación Minera de Bolivia en los años 80, ¿no? Los malos gobiernos blancos de Bolivia, ¿no? Que en 180 años no hicieron nada para Bolivia, solamente que despilfarraron, robaron, vendieron las riquezas de mi tierra, ¿no? Entonces, en los años 1980, la caída de la Corporación Minera de Bolivia afectó al lugar donde yo vivía, ¿no? Porque vivíamos nosotros de los metales que vendíamos al extranjero, ¿no? Entonces, no había laburo, ¿no? Y la inflación era, bueno, la verdad que la vida era dura. Eso me animó, por ejemplo, de venir a la Argentina, ¿no? De paseo a probar, a ver qué tal era Argentina. Bueno, vine de ese modo. Bueno, la verdad que, en otras palabras, las circunstancias de mi pueblo me expulsó, Bolivia me expulsó, ¿no? Entonces, esa es una parte de la vida, por qué me vine a la Argentina. Bien, bien. Nico, Y sí, claro. quería preguntarle, porque yo hace un tiempo atrás, creo que aproximadamente hace un año atrás, tuve la posibilidad de escucharlo en la Facu de Políticas, que fue a dar una charla convocada por La Franja, y veo que atrás tiene la huipala, y en ese momento nos contó el significado y que por la forma de cómo estaba cada uno de los colores ubicados tenía un significado. Capaz que estaría bueno que lo vuelva a contar, porque en ese momento a muchos de nosotros nos dejó un montón de sentimientos encontrados, de que por ahí era algo que veíamos y que un montón de gente reivindicaba y muy poca gente conocía su significado en profundidad. Bueno,
La huipala no es un invento humano, no, por empezar. Tampoco no es bandera, no es bandera, ¿no? Porque etimológicamente la bandera viene de bandidos, de piratas, ¿no? Bueno, ponga bandera y etimología, ¿no? Porque como el castellano, esa caja está ahí. Sí, está ahí. Bueno, la etimología, ¿no? Que por ahí dicen, muchos hablan sobre la... Bueno, la bandera viene de bandidos, ¿no? Bueno, ahora en la división de la gran nación Estado Inca, ¿no? Los señores franceses o que salieron de Francia, muchos de ellos, Bolívar, O'Higgins, Sucre, Valdivia, bueno, salieron muchos de ellos para dividir mi nación, ¿no? Lo dividen en repúblicas, el Abya, ¿no? El Collasuyo, el Tahuantinsuyo. Bueno, Suramérica se llama el Tahuantinsuyo, ¿no? Tahuantinsuyo, su nombre original. Entonces, la división, en esa división republicana, ellos inventaron las banderas republicanas que conocemos, ¿no? Aunque yo estoy muy agradecido por la bandera argentina, no por la bandera boliviana, ¿no? Porque la bandera boliviana es de los criollos blancos, europeos, ¿no? Es de Bolívar, ¿no? Porque en honor a Bolívar, este territorio collasuyo se le pone el nombre de Bolivia. ¿Yo qué tengo que ver con Bolívar? ¿No? Bolívar era un blanco moro español terrateniente, latifundista, ¿no? ¿Yo qué tengo que ver con Bolívar? Yo soy Colla, yo soy Inca, ¿no? Bueno, inventaron la rojo, amarillo y verde, por ejemplo, en la llamada Bolivia. Es de los criollos bolivianos, ¿no? El mío no se llama bandera, en la forma castellana podríamos llamarlo un emblema, ¿no? Una representación, un símbolo de mi nación, de mi patria, ¿no? Y bueno, tiene muchos colores, 7 colores o 7 tonos, tiene 7 cuadros por 7 cuadros, tiene 49 cuadros. Y la línea que atraviesa, como ustedes acá pueden verlo, por ejemplo, que la línea atraviesa, eso sí tiene mucho, ¿no?, que ver con los Andes, la montaña de los Andes, ¿no?, o la cordillera de los Andes, la más larga del mundo. Y tenemos, bueno, en la huipala es mucho hablar, ¿no? Tenemos nuestra matemática, nuestra filosofía, nuestra ciencia. Es una división perfecta, ¿no? Yo cuando pase la pandemia o esta pandemia, la verdad que me gustaría, ¿no? Siempre he dado charlas sobre huipala, pero me gustaría, es más fácil, más claro, demostrativo, verlo, la matemática incaica, que es fantástico. Bueno, la huipala no solamente es de Bolivia, ahora está en la Constitución Política de Estado, ¿no? Exacto, pero no solamente de Bolivia, sino que es de los pueblos originarios del mundo, ¿no? Ha sido descubierto o copiado por los incas, sí, pero es de los pueblos originarios del mundo, ¿no? Porque la huipala aparece o se le copia a la huipala justamente del arco iris. Cuando dos arcoíris se cruzan, ahí usted puede tomar una foto, ¿no? Así que, bueno, hay mucho que hablar sobre la huipala. Yo sé que el tiempo es muy corto. No sé, algo más puntual quiere. Quería preguntarle cuando hizo mención en su momento de la Aconcagua, de la herencia y de la cultura que ha dejado en toda la provincia, el mismo Estado-Nación Inca, ¿qué cosas particulares, más allá de la Aconcagua, podría usted mencionar que es herencia del Estado-Nación Inca? Bueno, el año pasado, no, este año, justamente el 2020, mes de febrero del 29, subimos hasta Confluencia, ¿no? Están a poca distancia de donde estaba la momia incaica, ¿no? Desde ese punto, desde donde estaba la momia incaica, el pacto con la Araucanía y los incas, ¿no? Cuando el Inca Huayna Cápac llega, bueno, hoy las regiones de Chile. Chile es un nombre quechua, no es Chile, sino Chile. No, Chile es una variedad de aquí. La ciudad de Santiago actualmente no está fundada sobre una ciudad incaica, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto, desde donde estaba la momia incaica,
se ve el Pacífico, el océano llamado Pacífico, el Catuncocha. Bueno, tenemos mucho que hablar sobre el Aconcagua, ¿no? El Aconcagua, la montaña más alta del mundo. Bueno, por supuesto, después de Himalaya, ¿no? Del Everest, ¿no? Nuestra montaña es muy larga y en toponimia, desde la Aconcagua podemos ver gran parte, ¿no? Es una simi quechua. Por ejemplo, cómo se llamaba Mendoza antes de llamarse Mendoza, ¿no? Se llamaba Colla, ¿no? Colla Suyo. Y uno de los nombres es el Cuyum, bueno, como por ejemplo actualmente la Universidad de Cuyo. Cuyum creo que es honor a los incas, a los quechuas. Así que, bueno, la montaña ha sido pesado con la matemática incaica, medido y pesado. Hoy tenemos formas de demostrar, ¿no? Aparte que nuestros tejidos mismos, los tejidos incaicos, ¿no? Porque, por ejemplo, este poncho está hecho por mi madre, es el poncho de mi padre, ¿no? En nuestra iconografía llevamos escrito nuestra propia historia. Bueno, después bajando de la Aconcagua, por ejemplo, en la Aconcagua están los horcones. Y horcone es idioma que es una simi quechua, ¿no? Que quiere decir allá en las montañas. Hay muchas cosas ocultas, ¿no? Eso justamente habría que investigarlo, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos la Uspallata. No es Uspallata, sino Uspa Yacta. Uspa es ceniza, Yacta, ciudad o pueblo, ¿no? Y también está el puente del Inca, ¿no? Y bueno, donde nace el río Mendoza, hoy llamado río Mendoza, el Tantayquen, es su nombre verdadero, es el Tantayquen, ¿no? Y los ingenieros incas llegaron a Mendoza, ¿no? A la llamada Mendoza de hoy, ¿no? Al Collasuyo, para hacer las acequias, los cuatro brazos llevan nombres incaicos, como la fundación de Mendoza, por ejemplo, en 1561-1562, textualmente dice que Mendoza, o la llamada Mendoza, se funda sobre los Pucará Inca, ¿no? Los Pucará Inca. Ahora, a nivel nacional, o en la Argentina, podemos ver, ¿cierto?, como el escudo de la nación argentina lleva el sol y se presenta a los incas. El emblema o la bandera argentina, bueno, la verdad que yo estoy con la bandera argentina, me encanta porque lleva el sol que representa a los incas, ¿no? Bueno, en historia podemos ver en 1816 la Constitución Política del Estado. Estaba escrito en 3 idiomas y un dialecto, ¿no? En el idioma quechua, aymara y guaraní, y en el dialecto español, ¿no? Entonces, en historia tenemos mucho, ahora hablando de las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? Potosí, por ejemplo, las minas de plata pertenecían a Potosí, ¿no? Argentina pierde sus minas. De las 7 minas ricas, a lo largo del Incario, Argentina pierde las minas de Potosí, ¿no? Es una historia larga y rica, ¿no? Yo podría hablar, yo sé, pero tengo que medir el tiempo, es muy corto. Por favor, sigan. Sí, Mico, mira, ahí justo estábamos ya recibiendo preguntas en el chat. Mirta Coria nos pregunta de qué parte de Potosí es y Nico Reinada nos pregunta si nos puede comentar sobre su vestimenta. Bueno, yo nací en Tacna, Rosario. Es el primer productor a nivel mundial del bismuto, ¿no? Después de la guerra del Chaco, ¿no? En 1930, mi padre sale de la guerra ileso. Después de la revolución del 52, después de que aquellos arrebataron las tierras la tierra de mis madres, entonces llegan a los centros mineros donde yo nací, ¿no? Yo nací en plena cordillera, en pleno monte, a los 4.500 metros donde no hay agua, ¿no? Está la paja brava, la yareta, la tola, vida muy, muy triste. Yo nací en Tacna, Rosario, que de la ciudad de Potosí dista, bueno, porque no hay caminos directos por las montañas, ¿vio? Son muchas horas de viaje, como 10 horas de viaje hacia la ciudad de Potosí. Sí, eso es mi origen, ¿no? Y lo otro sobre la vestimenta, hay mucho que hablar, ¿no? La vestimenta es la única vestimenta más grande del mundo, porque no hay otra cultura que me muestre
no existe en el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando Pizarro, Valverde en 1532 llegan a Cajamarca, llegan andrajosos, piojosos, ¿no? Desnutridos, ¿no? Porque el 70% del alimento que se consume en el mundo es mío, ¿no? Podemos enumerar, ¿no? El 70%, porque solamente de Europa vino la manzana podrida, ¿no? Y vino el afrecho, ¿no? Entonces, la vestimenta más grande, ahora los tejidos más grandes se hacen en Potosí, en Calcha, de donde yo soy, ¿no? Tenemos nuestra iconografía, ¿no? Tenemos iconografía, nuestros tonos, acá estamos el quipus, nuestra escritura incaica, hoy lo tenemos y conocemos, ¿no? Como por ejemplo el sistema Payay, ¿no? Son realmente prendas, copias del espacio, ¿no? Porque el Inca, en la cosmovisión, nosotros vivimos conforme al espacio y tiempo, conforme al llamado Pacha, ¿no? Muchos, por ejemplo, dicen Pachamama igual Madre Tierra, mentira, ¿no? Calcamama es Madre Tierra, no Pachamama. Pachamama es espacio y tiempo, ¿no? Donde todo converge, ¿no? Entonces, nosotros somos, hablamos el idioma inca desde el vientre de la madre, entonces, ¿cómo vamos a oír cosas que no son así, ¿no? Bueno, es mucho hablar de nuestros tejidos ancestrales, ¿no? Hoy, actualmente en Sucre, los tejidos son maravillosos, ¿no? Los tramos, 120 a 200 tramos por centímetro, ¿no? Tejidos insuperables en el mundo, ¿no? Y nuestros tejidos robados, que ahora se exhiben en Europa, en París y otros lugares, tejidos robados a nuestros ancestros, ¿no? Estaban tejidos o cosidos con oro y plata, ¿no? Se llevaron a nuestros instrumentos pentatónicos en oro y plata puro, ¿no? Bueno, ahora, bueno, estos son ya posteriores, pero también tiene mucho peso que hablar, ¿no? Entonces, la riqueza es mucho que hablar, ¿no? Hoy en el día lo hemos estudiado y lo estudiamos en la historia mundial en todo aspecto, ¿no? Como por ejemplo la música pentatónica, la música europea, o sea, diatónica o el sistema americano, ¿no? En 1600 recién agregan en el pentagrama musical, por ejemplo, ¿no? La quinta y la sexta línea, ¿no? Y cuando hablamos de la quinta y sexta línea no conocían ni la... los acordes de la o sí, ¿no? Bueno, no sé qué cantaban, por eso cantaban los cantos gregorianos, ¿no? Hay que recordar quiénes son, ¿no? Mientras que nosotros tenemos la música pentatónica, sanadora, cósmica, ¿no? Bueno, otra música pentatónica que tiene China, pero la música incaica no es un tono definido, ¿no? Así que hay mucho que hablar, por supuesto, ¿no? Ahí Campanero pregunta, ¿qué nos puede decir del camino del Inca que se encuentra en los valles longitudinales de Uspallata, Barriales y al norte, y cómo se realizó el trazado perfecto? Bueno, el trazado se realiza conforme a la chacana, ¿no? La chacana que hoy se llama la Gamal Cruz del Sur, ¿no? Porque cuando en su segundo viaje Cristóbal Colón viene por el Atlántico y tiene miedo al terminar el río de Estrellas, ¿no? Está la Cruz del Sur. Bueno, la chacana para nosotros en su idioma, ¿no? Porque chacana es una conexión del hombre con el ser supremo, ¿no? Y es un campo matemático donde nace la matemática incaica, ¿no? Entonces, también es una guía para andar en el mundo, ¿no? Es una guía. Conforme a la chacana, se hace el camino incaico, ¿no? Y el camino incaico tiene, bueno, desde Collasuyo hasta acá tiene 23.000 kilómetros de camino, entre caminos primarios y secundarios, ¿no? Y si hacemos más largo desde Panamá, son caminos muy extensos, ¿no? Han sido trazados por los ingenieros incas. Podemos hoy demostrar, por ejemplo, visto desde el satélite nuestros estudios, ¿no? De que son caminos directos trazados conforme a la matemática incaica. Y bueno, y el camino rico, Capa es rico, Ñan camino, ¿no? También se le llama Sarañán. Sara es el maíz, ¿no? Maíz, camino de maíz, ¿no? El camino de la sabiduría, ¿no? Han sido trazados por los ingenieros incas conforme
al espacio y tiempo. Así que sería eso una partecita. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Ceci Suárez, que es parte de la Dirección de las Juventudes de Mendoza, para que haga una pregunta. Hola, buenas tardes, Nico, ¿cómo está? Mi pregunta era haciendo referencia a lo que dijo respecto al cambio de su nombre. Me gustaría saber cómo fue ese momento y a qué edad fue. Bueno, mi nombre siempre estaba, bueno, tengo algunos documentos ya escritos por el blanco, ¿no? Y los nombres mayormente vinieron oral, porque en aquellos tiempos de la invasión, ¿no? Hasta no hace mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, casi en 1900 están matando a los indios argentinos, ¿no? Con Roca. Bueno, en la llamada a Bolivia también la invasión es muy fuerte. Lo que manejaban como decimos, los registros civiles, no eran los curas, ¿no? Y los curas imponían el nombre y el robo de las tierras, el apellido, ¿no? Porque cuando llegaba el blanco, decía desde un mojón, ¿no? Desde que se llamaba, ponían en caballos donde se cansaban y decían desde acá hasta acá es mío. Y bueno, y la gente tiene que llevar su apellido a la puerta forzosamente, ¿no? Entonces, los apellidos han sido eh, realmente impuestos forzosamente, ¿no? Y en muchos casos ha costado mucha vida, ¿no? También no olvidemos, ¿no? De la ley de la pernada. La ley de la pernada que hace poco se quita, ¿no? Bueno, al menos en la Argentina en 1813 se deroga la ley de la mita, el yanaconazo, el encomendero, hace poco, pero en 1803 se deroga en papeles, solamente papeles, pero la verdad y eso siguió, ¿no? Y hasta hoy mismo sigue todavía la discriminación, no podemos decir que eso ha terminado, ¿no? Todavía hay gente que a uno lo ve y con una cara fiera, ¿no? En vez de ser agradecidos, ¿no? Porque somos nosotros los dueños de la tierra, en vez de ser agradecidos, todavía miran con una cara fiera, decir, ¿cómo es el asunto? Entonces, el problema es que la historia está mal contada. Es como dice el historiador Hamilton, ¿no? Dice, la historia argentina está contada de una manera mentirosa, ¿no? Ahora, la historia boliviana, bueno, los que lo editan son la editorial Don Bosco, los curas, ¿no? Entonces dicen que los indios vivían, comían o hacían esto o aquello, como si hubiera pasado, no sé, en la historia, ¿no? Hoy en el día somos millones, como dijo Tupac Katari en la revolución de 1780. Tupac Katari, mi padre, dijo, volveremos y seremos millones, ¿no? Hoy en el día hablamos mejor que un europeo el castellano, sabemos etimología, no solamente el castellano, sino podemos hablar algo en hebreo, griego, ¿no? Arameo, ¿no? Entonces, hoy el día es otra forma de hablar, ¿no? Lo que no me han enseñado en la escuela lo he aprendido por afuera, ¿no? La historia europea lo sé de memoria. Entonces, es otros tiempos. No sé si le respondí. Sí, creo que sí. Ahí está haciendo la Ceci que sí. Bueno, vamos a seguir leyendo Sí. preguntas que han dejado en el chat. La verdad que parece que está muy interesante porque han ido haciendo muchas preguntas. Usted cuando vea que anda medio con lo justo con el tiempo nos avisa e intentamos reducirlas porque quedan unas 4 o 5 preguntas más. Acá Betina nos pregunta si nos puede comentar cuáles han sido los logros en la lucha por los derechos de los pueblos originarios. Los logros hasta el momento han sido muy grandes, ¿no? Yo creo que sí, al menos en Mendoza, desde 1980 y tantos que no se conocía el indio, ¿no? Hoy en el día hay más de 20 y tantas comunidades collas y hay más de 27 comunidades huarpes, hay comunidades mapuches, hay comunidades tehuelches, así que contamos, la verdad, con unos 60 o 70 comunidades hoy en el día, entonces el avance ha sido muy bastante, ¿no? Ahora en el campo incaico, nuestra Huipala, bueno, es conocido en el mundo, ¿no? Bueno, Evo Morales al llegar al poder cambió la constitución política del Estado boliviano, la república cayó, ¿no? La República de Bolivia cayó, entonces se crea el Estado plurinacional,
donde 36 naciones estamos reconocidos constitucionalmente, ¿no? A nivel internacional, la ONU, la OIT, hay avances hasta a nivel internacional, ¿no? Ahora sí, solamente, por ejemplo, en el nivel educativo, sí, no tenemos mucho espacio, ¿no? Están en los papeles, sí, la ley de educación bilingüe, todo lo que usted quiera ver, las grandes organizaciones a nivel nacional para el llamado indio, pero están en papeles. Por ejemplo, yo soy profesor en quechua, no tengo títulos de profesor en quechua. He querido dar en un ámbito educativo, en una escuela, una salita, un lugar, un espacito para dar charlas gratuitas en quechua, y no, nunca me han permitido. Son muchos años, ¿no?, que he estado con los políticos a nivel gubernamental, ¿no? Entonces, no, hay logros, sí, pero faltan cosas, ¿no? Por ejemplo, lo principal de una nación-estado es el idioma, y entonces a mí me urge enseñar el idioma, no solamente a mis paisanos, a mis hermanos incas, sino que a la población en general, ¿no? Porque si hablamos de historia, Mendoza pertenece al Tahuantinsuyo, ¿no? En adjetivo numeral, por ejemplo, se cuenta 1, Iskay 2, Quinza 3, Tawa 4. ¿No? La gran nación-estado inca ha estado compuesto por cuatro naciones, ¿no? Una de las naciones es el Collasuyo. Entonces Mendoza pertenece al estado del Tahuantinsuyo. Y bueno, por ende el mendocino tiene que aprender nuestra historia, nuestra filosofía, nuestra cultura, ¿no? Pero para esto necesitamos un espacio que nos habilite alguien, en este caso educación, ¿no es cierto? E inclusamente rogamos que dar gratis nuestra sabiduría. Por ende, la comunidad Inca Kolla, nosotros hemos sido los primeros en dar clases gratis en diferentes ámbitos, ¿no? Y mostrar nuestra cultura. Tenemos muchas charlas, muestras de tejidos, de filosofía, y hemos hecho, bueno, son muchos años de trabajar, ¿no?, en Mendoza, y todo ha sido a tono, a pulmones, ¿no? La verdad que lo único, bueno, sí, yo agradezco que nos han prestado lugares, espacios espectaculares en Mendoza, ¿no? Pero, digamos, bueno, toda esa la lucha, nuestra lucha es ad honorem. No nos quejamos, pero es nuestra vida. Perfecto, Mico. Acá Marisa también pregunta y comenta que fuera de la escuela usted aprendió y formó su cosmovisión. Y le pide si puede contarnos un poco y compartir de su cosmovisión y la relación con la madre tierra y la naturaleza. Bueno, nuestra cosmovisión es siempre cósmica, ¿no? Nuestra vida principal, bueno, un aspecto económico, político, social, cultural, espiritual, nuestra cosmovisión es muy rica, ¿no? Nuestra vida, puntualmente, la nación-estado inca apunta al sumas causae, ¿no? El buen vivir, ¿no? El buen vivir y la pertenencia, ¿no? Y la pertenencia, en este caso, al Estado, ¿no? Por ejemplo, hoy en el día, si alguien me dice que si yo nací en la llamada Bolivia, no, yo no soy boliviano, por empezar. Si alguien me dijera que, bueno, ¿de dónde soy? Mis documentos dicen, ¿no?, que yo soy boliviano, ¿no? En la Argentina soy un extranjero, pero en Bolivia yo no tengo 1 metro cuadrado. Quiero decir, hay un juego de palabras, ¿no?, en Estado. No, yo no pertenezco al Estado, no pertenezco, porque pertenecer es que el gobierno me dé siquiera 3 hectáreas para vivir, ¿no? Que tenga agua, por supuesto, ¿no? Entonces sí pertenecería a la patria, ¿no? Por juego de palabras, la patria. No, yo no tengo patria, ¿no? No tengo 1 metro cuadrado en Bolivia, entonces, ¿por qué tengo que pertenecer? Pertenezco en papeles, es un juego sucio, ¿no? Porque me hacen creer que yo soy boliviano. ¿Por qué? Entonces, son cosas que tenemos que, por ejemplo, para estudiar un tema hay que saber etimología, porque son juegos de palabras, ¿no? Bueno, son cosas que pasan, ¿no? No sé si respondí a su pregunta o me fui a otro lado. Por ahí me voy. Por ahí me voy a otro lado. No, Mico, está bien. Ahí vamos a darle la palabra a Cami Magaña, que también es parte de Jóvenes por la Inclusión de la Red Inclusión Mendoza, que quiere hacer una pregunta.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Mico, te agradezco por la charla. Yo quería hacer una pregunta un poco más política, si así se puede decir. Recién habló del Estado Plurinacional de Bolivia, y yo específicamente quería saber qué pensaba usted de la crisis política y social que está viviendo este país desde hace un año, en el 2019, cuando estuvo el golpe y toda la cuestión, y cómo esta crisis social y política ha afectado a los pueblos que componen el Estado Plurinacional de Bolivia, ver si hay algún tipo de afectación o cómo es, porque también he sentido frases que con la salida de Evo, como que los pueblos originarios van a caer de vuelta a no estar representados, que bueno, yo entiendo que es una cuestión política, pero bueno, poder desde su punto de vista, qué es lo que piensa con respecto a la crisis social y política que ha habido ahí, con respecto a los pueblos originarios que componen el Estado plurinacional. Bueno, es una vergüenza, ¿no? Hablar de Bolivia por ahí, ¿no? En un campo político, porque la actual presidenta es autonombrada, se autonombró presidenta. Bolivia no tiene presidente, ¿no? Bolivia no tiene presidente, es una autonombrada, ¿no? Y que gracias a ese golpe que se hizo en Bolivia, ¿no? Esa incursión, bueno, protegida por los policías y los militares, ¿no? El ejército boliviano es indio, ¿no? Solamente la cúpula, comandante son gente blanca. No, yo soy ex soldado boliviano, como diríamos así, ¿no? Para que entiendan. No, por eso yo decía hace rato antes, yo soy del regimiento Boquerón, he estado en el Estado Mayor del Ejército Boliviano en La Paz. No, conozco, no es que sea novato, no, por eso conozco a los grandes líderes en Bolivia, como el Malcu, ¿no? Felipe Quispe, ¿no? Inca, Huáscar, Pachacuti. Bueno, yo estoy en contacto también con ellos desde acá, ¿no? Bueno, lo que se hizo en Bolivia es muy, muy malo, ¿no? Que todos los logros que se hicieron realmente se tiraron a tierra, ¿no? Aparte que la actual llamada presidenta ha hablado mal de muchas cosas sobre el llamado indio. Es una malagradecida porque no agradece que está en territorio indio, ¿no? Es verdad, si ha nacido esta tierra, lo importa hay que ser agradecido al llamado indio porque acá come, acá se viste, acá tiene sus riquezas, ¿no? Entonces, bueno, en 180, más de 180 años de era republicana, los gobiernos blancos en Bolivia no hicieron nada, no hicieron nada. Entonces, es lamentable, ¿no? La gente que hoy está sufriendo en Bolivia, ¿no? Y bueno, el pueblo se ha levantado, ¿no? Todo el pueblo boliviano, los bloqueos hace 2 semanas ha sido bravo, ¿no? El problema que hoy, también hay cosas importantes que rescatar, ¿no? Con toda la discriminación, el racismo que se tiene en Bolivia hacia el colla, hacia el morocho, o hacia el color de bronce, ha dado un despertar, ¿no? También la ganancia está, porque hoy en el día los que se creían bolivianos hoy llegan a comprender sus raíces, ¿no? De boliviano hoy llegan a ser incas, o collas, quechos, aymaras, dicen, no, ¿por qué yo tengo que ser boliviano? Entonces también hay que ver la parte positiva, ¿no? Porque hay un despertar de mi raíz. Hoy ya hay cientos y miles de llamados bolivianos, hoy rechazan la bandera boliviana rojo, amarillo y verde. ¿Por qué? Porque es la bandera criolla de Bolívar, ¿no? Entonces mi emblema incaica, ¿no? La huipala hoy empieza a levantarse, ¿vio? Y la ideología, ¿no? En el campo político, Bolivia es otro andar, ¿no? No olvidemos nunca la revolución del 52. La revolución del 52 es única en el mundo, ¿no? En que el ejército indio armado, ¿no? Derribó o derrotó al ejército republicano de Bolivia. Entonces Paz Extensor por aquel entonces tuvo que firmar de rodillas la reforma agraria, la devolución de las tierras a sus propios dueños. La revolución del 52 no quieren hablar, no quieren contar lo que pasó, ¿no? En la revolución del 52 el indio, el llamado, bueno, el campesino, el indio llamado en Bolivia, los mineros, estaban armados. Mientras que hoy en el día no están armados, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Yo no quiero ir digamos, a crear un ámbito de descontento, de evolución, pero
Hay que ver las noticias, ¿no? Cómo los blancos pueden tratarnos hoy, ¿no? En un cierto momento, por ejemplo, la Yáñez dice, yo soy el 6 de agosto, ¿no? 6 de agosto de 1825, Bolívar, el moro español, funda Mendoza para los criollos, es decir, funda Bolivia para los bolivianos criollos, ¿no? Ahí no había un indio en la independencia de Bolivia, ¿no? Bolívar era un racista, ¿no? Entonces, esta mujer tiene razón de decir yo soy el 6 de agosto, claro que es el 6 de agosto ella, ¿no? Claro que es de 1492, claro que es de raíz Europa, pero ¿por qué no hacer una sola Bolivia? ¿Por qué no darnos la mano y decir tirar para un solo lado, ¿no? Si la comunidad incacoya, por ejemplo, la idea es, como yo digo, vean, lo que estoy hablando es nuestro idioma, ¿no? Nuestra historia, nuestro conocimiento, es nuestro. No digo es mío, sino nuestro, porque hay que volver quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no es cierto? Entonces son cosas. Sí, no, es muy largo, pero lo resumido, sí. Sí, perfecto, gracias, Nico. Acá vamos con las dos últimas preguntas, que son de Mario y Fernando. Fernando dice que nos puede contar de Viracocha, y Mario dice, cuando mencionó que la coca llegó a Malvinas, ¿cómo llegó? Tuvo que ver con la guerra del 82. Pregunta por pregunta. La primera era De Fernando, ¿qué sí, puede contar de Viracocha? No es Viracocha, sino es Huiracocha. Es en el idioma Huira, es gordo, Cocha es el lago, el mar. Bueno, Huiracocha es una persona que aparece en la escena, ¿no? A orillas del lago Titicaca, ¿no? Es un personaje, Huiracocha, sí. Nada más que eso, Huiracocha aparece ahí, ¿no? Es un personaje. Eso sería la respuesta, ¿no? Ahora, muchos dicen que Huiracocha fue Dios, ¿no? Pero yo creo que eso no pasa, porque el problema que es revisando la etimología española, porque Dios no es persona, ¿no? Porque Dios es un vocablo inventado por Europa, ¿no? En los concilios de Nicea, el concilio de Trento, tenemos que hablar específicamente sobre eso, en este caso sobre teología o sobre la Biblia, ¿no? De los 400 más libros del Antiguo Testamento, o que había en aquel entonces, ¿no? Y del Nuevo Testamento, otros tantos libros, solamente los curas lo copiaron, o bueno, o eligieron los libros a 39 y 27 libros, o 66 libros que contiene la Biblia. Y ahí lo agregaron, por ejemplo, el vocablo Dios. No, porque, por ejemplo, si usted lee en la Biblia Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios, pero en el hebreo no está el vocablo Dios, ¿no? En el hebreo antiguo se escribía en consonantes, no existía vocales. Aparte que está en Génesis 1:1, en el principio creó Elohim. Y si usted va al verso 26, dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. Estamos hablando en plural. Bueno, en el capítulo 2, verso 4, aparece Elohim y aparece el tetragramatón, el llamado mal Jehová, ¿vio? El invento Jehová. Ellos lo agregaron a los consonantes, las vocales, cuando las vocales aparecieron, ¿no? Es un campo teológico muy largo para conversar, por supuesto, con fundamentos, ¿no? En el campo lingüístico. No, ahora, que Huiracocha haya sido Dios, no, porque Dios quiere decir sol, ¿no? En etimología quiere decir sol o lumbrera. Por eso cuando los europeos escriben sobre el Inca, ustedes leen libros, que los indios creían en el dios sol, no. Ellos creen en el dios sol. Ellos creían y creen en el dios sol, ¿no? Porque sol quiere decir Dios, que viene del latín teos, ¿no? Y del latín teos, cuando más retrocedemos más espacio-tiempo, bueno, en la filosofía griega, ¿no? Inventan sus 12 dioses, ¿no?
en el monte de Olimpo, que está a 1200 metros, es un juego de palabras, ¿no? Cuando vemos el campo filosófico, da risa, es un chiste gracioso, ¿no? De donde proviene la palabra teología, Dios, ¿no? Entonces, sus orígenes no tienen fundamentos, son chistes, no tienen bases. Por ejemplo, nuestra filosofía es pura. Como por ejemplo, ¿cómo puede uno, un ejemplo, cómo puede uno decir que para que entiendan el mundo, globo terráqueo, ¿no? Y nosotros decimos el Pacha tiene su forma de circunferencia, pero usted tiene que verlo en tiempo y espacio. Es como usted ve la huipala, tiene que verlo, tocarlo, palparlo, ¿no? ¿Y cómo es demostrativo? Para Sócrates, no, la Tierra era plana. Por eso viene el vocablo planeta, el planeta Tierra. Es atrasado, ¿no? Cosa de tontos, porque la Tierra no es plana. ¿Por qué tiene que llamarlo planeta? Es mentira, ¿no? Pero si usted ve la Luna, ¿no? En su campo matemático de división se divide en 4 por empezar, ¿vio? Las 4 fases de la Luna, que cada uno dura canchis punche, digamos, 7 días, ¿no? 28 días el mes, 13 meses tiene el año cósmico, no 12. Y es una gran mentira cuando en diciembre nos hacen festejar como el mes 12 y el último mes mentira, diciembre quiere decir 10, ¿no? Pueden ver en calendario muchas cosas. Entonces hay muchas cosas que no son así como se dice, ¿no? Entonces Huiracocha solamente, bueno, yo sé que el tiempo es corto, yo puedo hablar 2 horas o 3 horas. Huiracocha es un personaje nada más, ¿no? La otra pregunta, por favor. Sí, obvio, Mico. Esta es de Mario, que es la última, que menciona cuando usted dijo, dice, cuando dijo que la coca llegó a Malvinas, ¿cómo llegó? No, Y... la hoja de coca no llegó a Malvinas. Bueno, también llegó en la guerra porque no olvidemos en la guerra del 82, ¿vio? La guerra de las Malvinas, ¿no? Muchos jujeños, hermanos de Jujuy, y mucha gente boliviana peleó. Eso no se quiere decir. Mucha gente, muchos jóvenes bolivianos pelearon en la guerra de Malvinas por la Argentina, ¿no? Tengo yo documentos, hay documentos, filmaciones, fotografías, ¿no? Yo en esa época estaba en Oruro, en Bolivia, y había colas de jóvenes anotándose para venir a la guerra en Malvinas. Yo lo he visto con mis ojos que estaban anotando, ¿no? Pero después lo borraron. Pero este último año, ¿no? En la recordación de la guerra de las Malvinas, sí, hay fotografías que los hermanos bolivianos, llamados bolivianos, o los collas vinieron a pelear por Malvinas, ¿no? Para la Argentina. Así que, bueno, en Malvinas lo que yo dije, está el cochayuyo, ¿no? Cochayuyo son plantas acuáticas, saladas, ¿no? Pero no llevan nombres quechuas, ¿no? Cocha, yuyo, yuyo, bueno, la planta, ¿no? Cocha es el mar, ¿no? Hatun cocha, ¿no? Ahora, la hoja de coca sí se encuentran en Egipto. En Egipto, sí, en las pirámides de Egipto está la hoja de coca. Bueno, la nación inca, Estado inca, han sido navegantes, grandes navegantes, así que tenemos mucho que hablar en la historia. Perfecto, Mico. Sí, Mico. Tengo entendido que no hay más preguntas, así que creo que podríamos ir dando un cierre. Caro, no sé. Sí, Juanma. Primero, Mico, muchas gracias a usted y por su intermedio a toda la comunidad Inca Cota de Mendoza. La realidad es que estos espacios, como ha dicho en casi todas las respuestas, podríamos estar horas discutiendo y escuchándolo. Efectivamente, es una persona muy formada y nos ha brindado un montón de aprendizaje y conocimiento. Gracias también, Juanma, por la iniciativa y bueno, a todo el equipo de Jóvenes por la Inclusión Mendoza que ha creado este proyecto. Y bueno, sobre todo también gracias al resto de las organizaciones que se han sumado y que, como dije hace rato, lo hacen porque tienen un compromiso con la construcción de sociedades inclusivas y diversas. Así que gracias a la gente de Jóvenes por Mendoza, de JCI y de la Dirección de Juventudes. Y ahí también gracias a la Red de Inclusión Mendoza, que Nico Reinaga, que es el coordinador, le puso en el chat, Mico, que tiene a disposición a toda la red para seguir trabajando en la agenda de los pueblos originarios. Así que muchas gracias a usted y a todos y a todas las participantes.
Bueno, voy a hablar en nuestro idioma un poco, porque la verdad que he hablado mucho en el dialecto casi español. Bueno, yo capaz ancha suma hatun kusi zimari yaktain chismanta, yuyarin chismanta, willarin chismanta, may suma kusishka ñoqapaq, ¿no? Kay ñoqayku Guatemala kay alchis inkaspata kutimullaykuta kay pachaman zimarinaykupas pichus kayku ñoqayku zimariyku yawarniykumanta sapiykumanta kaymin kay sumaq yachayqa sumaq kaman llamk'ananchik ukchasqas allin kawsayman rinanchikpaq ñoqapaq ancha kusi naparini tukuy napariykichik tukuy kankunaman uyariqkunaman qhawawaqkunaman ancha kusimin kunan kay p'unchay kay pacha kutipi zimari chaman pachakuti chay sumaqqa. Bueno, llegó el Pachacuti, estos tiempos son del Pachacuti, ¿no? Nosotros, nuestro calendario, vivimos en el quinto sol, en 5.528 años. Es nuestro calendario cósmico. Bueno, de las 9 culturas en el mundo, somos una de ellas, de las 9 culturas más antiguas del mundo. Es una vergüenza que nos digan el nuevo mundo, ¿no? No, nosotros somos el viejo mundo. Europa apareció ayer, ¿no? Cuando hablamos de historia, ¿no? Podemos hablar como Roma en la Hispanía crea la España, ¿no? La tierra de los conejos. Y por eso, bueno, pues sin insultar a nadie, cuando ustedes ven etimología, España quiere decir conejos, ¿no? Conejos, conejas, ¿no? Este es nuestro campo de ver, ¿no? Porque hoy en el día el indio no es vulgo, no es salvaje, no es bajo, no es, como dice, hoy en el día somos intelectuales. Muchos de nosotros no hemos llegado a niveles académicos. Eso que no quiere decir que no somos preparados, ¿no? Podemos hablar en otros idiomas también, ¿no? Bueno, gracias a todos los organizadores, ¿no? A Carolina, a Juan Manuel, a Tommy López y, bueno, muchos que han organizado esto, ¿no? Yo estoy dispuesto en otra ocasión a seguir con el tema, ¿no? Porque aparte que en la pandemia hoy no hacemos actividades que solíamos hacer, entonces tengo tiempo. Así que un saludo y muchas gracias por brindarme este espacio. Muchísimas gracias a usted, Mico. La verdad es que fue un placer tenerlo a usted acá disertando. Gracias, Caro, por también ser moderadora. Y bueno, muchas gracias a quienes se unieron y pudieron participar. Damos por finalizada la charla y estén atentos a las redes que se avecinan más cosas. Muchas gracias por participar. Bueno, Uspunchay Kama.